Y seguimos, hermanos, entonces con el libro La mortificación del pecado. Quiero repasar los 3 puntos o los 3 síntomas que nosotros vimos la semana pasada. Uno de ellos era que un síntoma peligroso del pecado era un firme establecimiento por un periodo largo de tiempo que se hacía una práctica habitual, ¿verdad? Un establecimiento por un periodo largo de tiempo que llegaba a convertirse en una práctica habitual. Y nosotros vimos que eran esos pecados que habíamos nosotros dejado que prevalecieran ahí en nuestras vidas. Era como ese pequeño jardín donde nosotros habíamos dejado que esas malas hierbas crezcan y no las hemos quitado. No los hemos atacado, como decía Owen, vigorosamente, no hemos sido diligentes en arrancarlos y entonces comienzan a echar raíces fuertes, profundas en nuestras vidas. Y tanto así que llegaban a ser esos pecados tolerables o, como nosotros estuvimos viendo en el primer curso del libro que estudiamos, o pecados respetables, ¿verdad? Ya no los considerábamos tan malos, ya no los considerábamos tan escandalosos, entonces se volvían familiares, tan familiares que ya los cometíamos sin ningún pesar. Ay, ¿en serio dice eso? Oh, no sabía. Cuando el pecado, como habíamos visto, tener tanta comunión con Dios, nos debe llevar entonces el pecado a sentir pesar o tristeza en nosotros. Entonces, vimos también que lo terrible era que se alojaban en nuestra vida, y esto es lo más importante, se alojaban tanto en nosotros que nos apartaban de nuestros deberes santos. Súper importante, nos apartan de nuestra comunión íntima con Dios. Recuerden esto, porfa. Nos apartan de nuestra comunión íntima con Dios y nos apartan de nuestros deberes santos, porque nosotros somos de los que decimos, yo necesito perseverar en mis disciplinas espirituales. Yo sé que han escuchado eso, ¿verdad? Bueno, van a ver que eso depende de nuestra comunión íntima con el Señor, de cuánto amamos nosotros al Señor. Segundo síntoma que nosotros vimos, esto es solamente un repaso. Cuando el corazón suplica que se le considere que está bien, pero sigue permitiendo la continuidad del pecado sin hacer ningún intento de mortificarlo. Entonces, también vimos aquí algo simple, lo resumo así. Sencillamente era justificarse. Sencillamente era justificar el pecado. Miren, mis hermanos, vimos que nosotros buscábamos callar esa conciencia que nos estaba diciendo, mire, eso está malo, pero nosotros llegamos, no, pero eso no es tan malo. El otro lo hace. Estamos convencidos de que sí, está mal, ofende al Señor, pero por ahí algo nos está diciendo, pero realmente no está tan mal. Usted puede hacerlo. Entonces llegamos a caer en esos pecados que justificábamos. Cito a un puritano que decía, no podemos olvidar, dice, el murmullo de Satanás diciéndonos, peca, tu Dios es todo misericordia y Él te perdona. Si pecas, puedes arrepentirte, decía Sam Waldron. Y como decimos en nuestros tiempos, el que peca y empata, ¿verdad? Como yo no sé si han escuchado ese dicho, ¿verdad? O llegamos, mis hermanos, justificando el pecado, justificándonos por la culpa de ese pecado. Entonces lo que hacíamos era dirigirnos al otro. Es que es por culpa de él, es que es por culpa de ella, es que es por culpa de ese hermano, es por culpa de mi cambio hormonal, es por culpa del posparto. O sea, mire, yo tengo tengo razón, es que es por culpa de eso. Muchas hermanas pueden llegar y decir, sí, David, pero es que ahí pasan unos acontecimientos químicos que entonces nos hacen afectar, pero eso no es una justificación para que nosotros pequemos, ni para las mujeres, ni para el hombre. Entonces, es razón para que yo esté enojada todo el día o enojado todo el día. Y aunque sepamos que está mal, hay circunstancias, entonces esta circunstancia hace que yo me ponga desesperado, de que yo me ponga a quejarme. Entonces, por la circunstancia, usted justifica que usted está así. No puede, no hay manera no debe hacerlo así. Entonces, usted llega a culpar a los demás. Yo no estoy tan mal, fue por culpa de él que me hizo caer, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído, ¿verdad? Esas personas que llegan a echarle la culpa a Satanás. Esos son nosotros que le echan la culpa a Satanás. Entonces, sale aquel, un ejemplo que nos daba el hermano Alexander, ¿verdad? Sale del muchacho con la muchacha en su noviazgo y entonces
es que mi novio tiene un espíritu de fornicación. Satanás lo tienta que forniquemos, pero no, él es bueno. Él es bueno, mira qué muchacho más atento, pero tiene ese espíritu de fornicación. Y entonces culpa a Satanás. Satanás es el que lo pone a hacer eso a él. Entonces uno llega y dice, no, por el piso y que es que andan cayendo, no es ni culpa del muchacho. Pero como creyentes en nosotros iba a haber una convicción y aunque el corazón nos esté tratando de callarla, entonces nosotros tenemos que cortar, arrancar y refugiarnos en el Señor. Decía Owen, me fui mucho con el repaso de este segundo punto, pero es importante porque nosotros por lo general siempre nos estamos justificando. Decía Owen, cuando un hombre alivia su conciencia por otros medios que no sean la mortificación y el perdón en la sangre de Cristo, sus heridas supuran y apestan y sin una pronta liberación, pronto estará a las puertas de la muerte. Entonces, no hay que justificarlo, no hay que justificarlo. Nosotros tenemos que arrancarlo, venir al Señor Jesucristo, refugiarnos en Él, una vez más, intimidad con Él. Un tercer síntoma peligroso que nosotros vimos es cuando el pecado prevalece frecuentemente y obtiene el consentimiento de nuestra voluntad. Mire qué manera, ha llegado a obtener el consentimiento de su voluntad. Sí, está bien, hay que hacerlo. Entonces, el hombre comienza a encontrar cierto deleite en el pecado. Y aunque no llega a accionarlo, voy a repetir lo de la semana pasada, no llega a accionarlo de manera externa, la tentación, dice, cuando ya se deleitó, la tentación ha sido exitosa. Entonces, puede que digamos, mire, yo con el adulterio yo no voy. Eso es malo, eso es pecado contra el Señor. Cool, ¿verdad? Eso está bien. No voy con eso. Ah, pero abrazamos en nuestro corazón, dice Owen, cuando vemos con lujuria a otra mujer. Así, yo no voy con el adulterio, pero aquí escondidito sí, y me deleito viendo. Podemos andar ahí criticando los pecados de los demás también, ¿verdad? Eso es un deleite. Y nosotros ser esclavos del pecado. Es un deleite es estar ahí. El corazón es malo. Uy, vea cómo lo hace él, lo hace mal. Yo lo haría mejor. Uy, qué bárbaro. Y más cosas. Y se deleita el corazón en verse genial y verse más santo que el otro. Pero usted probablemente está siendo víctima o esclavo en su corazón de pecados. Entonces eso era parafraseando un poquito Baxter. Entonces, habiendo hecho ese resumen, vamos a ver los que faltan. Otros dos síntomas peligrosos del pecado. Entonces, vamos a ver uno más, dos más. Cuando un hombre solo lucha contra el pecado porque tiene temor al castigo y a las consecuencias. Cuando un hombre lucha contra el pecado por temor al castigo y a las consecuencias. Entonces, si nosotros vemos, mis hermanos, que estamos luchando con cualquier pecado que sea en nuestras vidas solo y únicamente porque yo le tengo miedo a las consecuencias, el pecado ya se ha agarrado mucho de nosotros, ya se agarró demasiado y lo logró, nos desvió por completo. Ese no es el propósito de luchar contra el pecado. Hay que matarlo porque llevó a mi Cristo a la cruz. Él lo logró. Ah, porque le teme a las consecuencias. Excelente. Alguien que solo se opone al pecado en su corazón, pero que no quiere ser avergonzado. Uy, no, mire, yo no voy a decir eso, yo no voy a hacer eso porque qué pena, ¿verdad? Me están viendo. O porque si se dan cuenta los hermanos, ¿se imagina? O sea, ya la motivación está mal. O sea, ahí podemos hacernos un examen. Si realmente yo con mis pecados peleo solamente porque, caramba, ¿qué van a decir los hermanos si llegaran a darse cuenta? O y este suena un poquito más piadoso, ay, es que después el Señor me castiga. Entonces ahí van dos, por lo que digan los demás o porque el Señor me castiga, un miedo al castigo. Yo recuerdo que cuando estábamos niños, a nosotros nos decían que si desobedecíamos, Dios nos iba a castigar, ¿verdad? Adivinen qué pasaba, nosotros desobedecíamos. Entonces, si desobedecen, el Señor los castiga. Entonces, era obvio que un niño iba a desobedecer, ¿verdad? Desobedecemos incluso hasta el día de hoy nosotros al Señor. Entonces, desobedecíamos allá, o Arles o yo nos caíamos, por lo general que siempre se caía y se golpeaba duro, era yo. Entonces, cuando ya llegábamos donde estaba la familia o algunos de la familia, lo que nos decían eran, Dios castiga sin azote. Entonces, cuando ya nos decían que obedeciéramos, mi meta, mi propósito era no golpearme una vez más, porque Dios me va a castigar de esa manera. Entonces, puede pasar con nosotros también.
Ay, viera lo que me pasó por desobedecerle al Señor. Ahora estoy metido en una situación que nos, para la próxima ya sé que no quiero estar en esta situación, entonces no lo voy a hacer. No, pero la meta nosotros hemos visto y te quiero que se siente esa base ahí. Llevó a mi Cristo a la cruz. Llevó a mi Cristo a la cruz, ese pecado, y Cristo me amó, que fue voluntariamente por mí a la cruz. Entonces, te hacíamos caso, ¿verdad? Por miedo al golpe, no por miedo o temor reverente al Señor. Ahora, pero ¿qué tal si no hubiera castigo? ¿Qué tal si no hubiera vergüenza por el pecado? Dice Owen, nosotros lo cometiéramos sin ningún problema. Porque no hay problema, puedo disfrutar de esto y nadie me va a castigar, nadie me va a ver, nadie me va a avergonzar. Entonces dice él, posiblemente porque nuestro corazón es engañoso, nos va a llevar a hágalo sin ningún problema. No va a pasar nada. Ahí está el susurro de Satanás diciendo, hágalo. No es que su Dios es misericordioso y lo va a perdonar. Lamentarse por un pecado porque ahora le van a decir, por ejemplo, esto suena como a telenovela, porque le van a decir a mi esposa que me vieron con otra mujer y ahora me van a quitar a los niños. Entonces, no es lo mismo eso que lamentarse por el pecado porque es una rebelión deliberada, una ofensa directa, un pisoteo de la gracia de nuestro amado Dios. Vean la diferencia, es abismal. ¿Verdad? Aunque suene la primera vez, ay, de mi esposa, mis hijos, pero cuando el hombre tiene en mente, esto es una rebelión contra mi Señor, quien dio su vida por mí, derramó su sangre por mí, es una ofensa directa contra él, pisotear esa sangre y pecar contra mi Señor, a ese que tanto digo amar. Entonces esa es la base que nosotros tenemos que tener. Lamentarse por una cosa es diferente a la otra. Entonces el creyente, mis hermanos, no se va a excusar. Y si lo hace, después se va a arrepentir ante el Señor. Él se va a dar cuenta de su culpabilidad. De hecho, nosotros nos damos cuenta de esa culpabilidad que tenemos. Sabemos, mis hermanos, que ofendemos a Dios constantemente. Si alguien aquí dice, no, yo no ofendo a Dios constantemente, yo constantemente no tengo ese peso abrumador de que he ofendido al Señor, wow, no debería estar acá. Porque por lo general el creyente siempre está abrumado por ese pecado. Es que cualquier cosita a nosotros nos está haciendo sentir mal porque ofendemos a nuestro Señor, porque hemos pisoteado su grandeza, porque lo hemos menospreciado. Y entonces nosotros clamamos, como dice el salmista, no nos excusamos. Entonces decimos, contra ti solo he pecado. Es como decía el salmista, ¿cierto? Pueden leer todo ese salmo, donde David busca primero la gloria de Dios, aun si tiene que ser castigado por Dios. Y les digo, hermano, les ha pasado a ustedes, de verdad, esa, yo no sé, ese peso abrumador, extraño, feo, que uno siente cuando ha ofendido al Señor, por más mínimo que sea lo que usted haya hecho. Usted dice, yo ofendí al Señor de esta manera. Entonces usted desea un momento de donde tal vez hay un montón de gente, usted solo que espera un momento de soledad para venir y caer delante del Señor, como decía Esdras, se los leo a Esdras 9:6. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ha pasado eso. Y usted dice, yo necesito correr ya al Señor. Yo necesito ya correr. Esto me está ya haciendo mucho daño. Se siente uno un nudo en la garganta y desea correr al Señor en cualquier lugar donde esté solo, donde pueda decirle, Dios, aquí estoy, perdóneme. Entonces, mis hermanos, el creyente siente esas punzadas de maldad y entonces aborrece el pecado y se aborrece a sí mismo. Se aborrece a sí mismo, ¿verdad? Aborrece el pecado y se aborrece a sí mismo. Y sabe, mis hermanos, que si tiene que ser avergonzado, no importa. No importa que yo tenga que ser avergonzado o castigado, pero que mi Dios bendito sea glorificado. Y el miedo que tenemos muchas veces todos los creyentes es que mi Dios no sea blasfemado por mi culpa. Entonces, lo que sea que pase en mi vida, ¿verdad? Puede decir el creyente, si me has de humillar, Señor, para quitar el pecado, humillarme para enseñarme y que su nombre sea glorificado, entonces que eso sea bienvenido. Pero, miren algo, hermanos, no es el miedo a un castigo, no es la vergüenza la que a nosotros nos tiene que estar haciendo luchar contra el pecado. No es eso. Ya vimos que es lo que es el amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor, a nuestro bendito, precioso, tierno, amado, y siga poniéndole más cosas.
Salvador. Allá, miren, imagínenselo en esa cruz, muriendo por usted, por mí. Entonces no me va a motivar la vergüenza. ¿Qué me importa si he de ser avergonzado? Que me avergüence el Señor, pero que me quite mi maldad. Entonces, que nuestro pesar, mis hermanos, sea un pesar genuino, ¿verdad? Y no, un pesar genuino que teme al Señor, ¿verdad? Un temor reverente. Ya creo que, vea qué bueno, porque ya nos enseñaron, ¿verdad? ¿Qué entendemos del temor? Váyanse para atrás cuando nos predicaron eso. Pues nosotros aquí nos están formando. ¿Para qué? Para que entonces sepamos bien cómo nosotros tenemos que pelear. Entonces, ya no tememos castigos o vergüenzas de hombres. Tememos al supremo rey del mundo, del universo. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí podemos ver, ¿verdad? Pedro y Judas, con unas diferentes tipos de arrepentimiento. Entonces, un remordimiento y un arrepentimiento. El amor por Cristo, una vez más, su obra en la cruz por mí, es lo que nos debe incentivar a oponernos todos los días contra el pecado. Pregúntese, cuando usted es tentado a pecar y tiene que decidir entre servir al pecado o pelear y oponerse a él, ¿qué le dice su alma? ¿Qué le dice su alma ahí? El infierno te espera si pecas. Uy, si se da cuenta el pastor. Uy, si se dan cuenta los hermanos. Uy, le va a ir mal en el trabajo si peca. Van a venir consecuencias. ¿Qué le dice su alma? Van a venir consecuencias en tu vida que te van a avergonzar si se dan cuenta. O, como les decía la semana pasada, Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, dijo José, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa es la respuesta que tiene que llegar al creyente de una vez. No, yo no le temo esas consecuencias, es que yo voy a ofender a mi Señor, no lo voy a hacer. Segundo, mis hermanos, segundo síntoma peligroso. Espero que puedan recordar este que vimos, ¿verdad? No debemos luchar contra el pecado por miedo a las consecuencias o al castigo o a las vergüenzas delante de los hombres. Segundo síntoma peligroso es cuando es probable, y vean cuando es probable que un pecado sea un castigo de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Y dice el señor Owen, estoy seguro de que Dios a veces deja a sus hijos bajo el poder de un pecado en particular para corregirlos. Vamos a leer, por favor, Isaías 64, del 5 al 9. Dice Isaías 64, del 5 al 9. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, diste tus espaldas a nosotros y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Mis hermanos creyentes, dice, has quitado tu rostro de nosotros. Ha dado la espalda por un momento el Señor. Ahora vamos a nuestra confesión. Capítulo 17, párrafo 3 de la perseverancia de los santos. Dice así, y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves por un tiempo y por un tiempo permanezcan en estos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan su espíritu,
Llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida. Lastiman y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismos. Aún así, renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús hasta el fin. ¿Notaron algo ahí en la confesión? El descuido de los medios. ¿Se acuerdan? Los deberes, lo que vimos al principio, los deberes, las disciplinas espirituales, la comunión con el Señor. Descuídelos, mis hermanos. Y yo, como decía Waldron, yo le profetizo una caída. Descuídelos. Y se la profetizo desde aquí, una caída terrible. Muchas veces nos encontramos en problemas y es, mis hermanos, con varios pecados. Y es por esos descuidos de los medios de gracia. Ahí Dios nos está diciendo, mire la raíz de por qué usted está pecando en esto. Dese cuenta. El Señor nos está corrigiendo de esa manera, con un azote. Cuando se nos predica desde acá y usted siente que el hermano está sentado a la par suya diciéndole las cosas a usted, acate, porque ese es el látigo del Señor. Lo está haciendo, si ese pecado es mío, nos está el Señor corrigiendo, mis hermanos, cuando nos está mostrando un pecado. Cuando nos deja en un pecado, hemos dejado la oración, como dice Efesios 6:18 para el que apunta. Hemos dejado de oír la palabra. Ya no venimos a escuchar la palabra del Señor. Santiago 1:21. O la comunión con los santos, Hebreos 10:24 al 26. Y hemos dejado de ser diligentes. Hemos dejado de ser constantes como creyentes. A nosotros nos corresponde de estar siendo constantes, diligentes y esforzados en mortificar el pecado, que es lo que estamos viendo acá, pero seguir nuestras disciplinas espirituales. Mis hermanos, mire, una disciplina, usted la tiene que hacer sí porque sí. Usted no puede decir, no es que mañana yo no voy a hacer disciplina espiritual. ¿Quién de aquí dice, mañana yo no voy a comer? Por poner un ejemplo, que pueden encontrarle un montón de huecos. Pero todos aquí comemos. Hay que comer porque si no me muero y mi cuerpo se pone débil. O sea, no es lo mismo con la disciplina espiritual para nuestras almas. ¿Qué le pasó a David con lo que le tocaba a él hacer? Recuerden, segunda de Samuel 11. Dice que David estaba ahí en su palacio y todos sus soldados, ¿para dónde se fueron? Para la guerra. Y todos nosotros siempre decimos, ¿y qué se quedó haciendo David ahí? No era el rey que tenía que ir delante, cómo le correspondía, cómo debía. Se quedó y ya ustedes saben lo que pasó. Entonces, nos corresponde a nosotros como creyentes estar firmes en el Señor. Hacer lo que nos corresponde. Entonces ahí tenemos que examinar mi corazón. ¿Qué me trajo este pecado? ¿Qué es lo que me tiene a nosotros aquí? Y Owen había dicho también en un tema pasado, examine la raíz, vaya al fondo. Es que yo pasé por aquí, pero principalmente tenía plata. Entonces como tenía plata dije, ya puedo pasar por aquí. Entonces eso me llevó a pecar. Hay que hacer un examen de todo eso para no pecar contra el Señor. Podemos hacer el examen. Fue mis descuidos. Fue mis descuidos de mis disciplinas espirituales como creyente. ¿O hay algo de lo que no se esté arrepintiendo usted? Dice Owen. Owen dice que un nuevo pecado puede llegar a nuestras vidas para apuntar a uno viejo que está ahí haciéndonos daño. Ya casi voy terminando, mis hermanos. Vuelvo a repetirles lo que dijo el hermano Sam Waldron y dice, descuidar tales medios es una profecía de pecado grave. ¿En tu vida actual es una profecía así? Pregunta él. Y Arlen nos dijo la semana pasada algo. Una de las cosas que me encanta es repasar siempre las enseñanzas para que me queden bien, para que realmente yo le esté sacando fruto de lo que de aquí se está diciendo, porque realmente aquí nos preparan para pararnos duro, para que nos vistamos de verdad con armadura. Les decía la semana pasada, velad y orad. Cuando no tengo ganas de orar, ¿sabe qué pregunta me hago? David, no puedes orar ni un minuto. Y eso incentiva a que usted diga, no, voy a orar 5. No puedo orar 5, entonces voy a orar 10. Pero eso nos tiene que ayudar a nosotros a movernos para estar bien fuertes contra el enemigo, hermano. No es jugando el pecado, es que no es jugando. Yo deseara que ustedes entendieran todos que no es jugando. Nos va a hacer daño terrible, feo. Necesitamos estar orando y velando para que cuando llegue ese momento nosotros estemos bien preparados y no nos pase lo que le pasó a los discípulos, ¿verdad? Aunque Arlen dejó claro, nosotros somos así. Nosotros somos así, pero con ayuda del Señor podemos estar bien parados y firmes. Pregúntese ahí, ¿con qué estoy luchando yo? Ese pecado que yo tengo ahí, por más respetable que sea, ¿tiene alguno de los síntomas que nosotros hemos visto acá?
se ha arraigado por mucho tiempo. Lucho contra él solamente porque tengo miedo que se den cuenta, porque tengo miedo que me den un castigo. ¿Qué me está enseñando el Señor con esto? Yo no sé si fue Owen el que había dicho, yo no sé si era el hermano Adrián Pasarelli que había puesto una foto de Owen con un dicho en un café que él vendía. Voy a buscarla, hermanos, porque no recuerdo. Creo que sí fue Owen el que decía: mientras estemos más cerca de Dios, más lejos estaremos del pecado. Entonces, una vez más, mis hermanos, dejar los deberes espirituales, alejarnos del Señor, de esa intimidad, de esa comunión, es mortal, porque la comunión íntima con Dios es vital para el creyente. Y a mí se me viene a la mente aquellas ciudades de refugio, ¿ustedes recuerdan? Eh, es otra interpretación, mis hermanos, pero el hombre que salía de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre lo iba a matar. Así que si usted es inteligente, quédese adentro porque lo andan buscando y lo van a matar. Sálgase de la comunión con Dios y viene y lo golpean fuerte. Satanás anda buscando a quien devorar. Nos seduce, salga. No le va a pasar nada aquí afuera. Salga como cuando nos llamaban a nosotros. Salga a jugar. No, es que mami me dijo que no. No está. Salga. Y salía y nos encontraban afuera. Mis hermanos, ¿qué vemos en Edén nosotros? ¿Qué vemos nosotros en Edén? Un templo. Edén era un templo. Adán y Eva estaban ahí, disfrutaban de la presencia del Señor. Estaban sirviendo, trabajando ahí en ese templo en el que Dios los había puesto. Pero adivinen qué pasó. El pecado. Por culpa del pecado, nuestros papás, primeros padres, fueron echados del Edén, echados de esa comunión íntima con el Señor, de esa comunión preciosa que tenían con Dios, por culpa del pecado, ya contaminados por el pecado. Ya no podían volver a entrar a ese templo, porque en el templo entraban solo los que estuvieran limpios. Un sacerdote entraba, por ejemplo, una vez al año. Ya no podían entrar. Ya no podían tener otra vez, disfrutar de esa rica comunión con Dios. Entonces, si ustedes ven lo que ha hecho el pecado, nos ha separado del Señor. Capítulo 7 de la confesión dice que eso es lo que ha hecho el pecado. Y que Dios ha hecho un pacto. Esa distancia que ha hecho el pecado, Él ha venido a ser corta en el Señor Jesucristo. Nos ha venido a traer la escalera de Jacob. Pero mis hermanos, a través de la historia, ustedes van a ir leyendo cómo Dios se ha centrado en restaurar esa comunión. Dios, es Dios, no nosotros. Porque constantemente nosotros estamos buscando separarnos del Señor, desligarnos de Él. Y ahí van a ver ustedes a través de la Biblia cómo Él está buscando arreglar esa relación rota. Manda a hacer un tabernáculo, ¿cierto? Les voy a robar unos minutitos. Hace un tabernáculo. Y alguien puede decir, qué pereza, sí, yo he leído la parte del tabernáculo. Ver qué aburrido leer toda esa parte del tabernáculo. Yo quiero que le quede claro que ese tabernáculo lo mire con ternura, lo mire con amor y usted diga, Señor, usted estaba buscando morada para ponerla entre mí, porque yo no podía acercarme al Señor. Entonces Él se acerca, pone su morada ahí entre nosotros. Qué precioso, de verdad. Y tierno. Yo voy a ir a poner ahí, háganme ese tabernáculo precioso, porque es para un rey. No es para cualquier persona o para cualquier rey de la tierra, es para el rey del universo. Él viviría ahí con ellos. Yo voy a estar en medio de ustedes, yo los voy a guiar. Estar buscando hacer esa relación que se separó, volvernos a unir por medio de un sacerdote que entraba y salía. Entonces, cuando leamos lo del tabernáculo, no le dé pereza, lea esas partes y diga, wow, Señor, tal vez no entiendo esta parte, pero para usted esto es digno y hasta usted merece más. Porque usted estaba buscando acercarse a mí. Le estaban buscando morada al rey. Luego Salomón, mis hermanos. Salomón construye un templo preciosísimo. Si ustedes leen esa parte, oro, púrpura, carmesí, y aquellos con las alas así expandidas, usted no se imagina todo eso y dice, qué impresionante. Sí, impresiónese porque es para el rey, pero ¿sabe qué estaba haciendo ahí? Impresiónese porque él estaba buscando morada, estaba buscando esa relación que nosotros constantemente estamos buscando dañar, él la estaba buscando arreglar, haciendo morada entre nosotros. Jerusalén, mis hermanos, era distinguida de las demás naciones por esa presencia divina y bajaba la presencia del Señor. Pero una vez más, el pecado arruinó todo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos buscando separarnos del Señor. Nosotros siempre estamos buscando descuidar al Señor. Y lo llamamos cuando tenemos alguna necesidad. Fueron llevados cautivos por su pecado.
Otra vez los separaron del Señor. Los llevaron cautivos. El Señor les dio la espalda, por así decirlo. Y Ezequiel nos recuerda que Dios abandonó el templo. Pero más adelante nos dice que Él iba a hacer un nuevo templo. Cuando reedificaron el templo, cuando vinieron del exilio de Babilonia, ¿sabe qué pasó? No quedaron contentos. Esto no es como el templo que nosotros vimos de Salomón. Debían haber puesto la mirada en lo magnífico del templo, o que el simple hecho de tener un templo me daba la bendición de poder estar cerca de mi Señor. Pues Dios es tan bueno que les dice, les voy a mandar uno más precioso, uno más sorprendente, y además les voy a mandar esa presencia. Les voy a mandar el combo, y el combo nos lo manda en nuestro precioso Señor Jesucristo. Así que todas esas glorias de ese templo palidecen en el Hijo de Dios, el heredero de David. Puso su tienda entre nosotros, dice Juan, se tabernaculizó. Tenía Jesús que venir a habitar entre los hombres. Nos hubiera dejado en la destrucción y Él sigue siendo glorioso. Por medio de su muerte, nuestro precioso Jesucristo, mis hermanos, la distancia que había, la quitó. Su sacrificio, mis hermanos, valió. Su sangre derramada nos unió al Padre, nos restauró, nos santificó. ¿Sabe para qué? Nos quitó la culpa del pecado. ¿Sabe para qué? Para que ahora como templo de Dios, como iglesia de Dios, nos podamos acercar, a servirle como un sacerdocio santo. Descuidar los medios de gracia, descuidar la intimidad con Dios, tiene implicaciones demasiado graves. Si nosotros comenzamos a ver lo que la Biblia nos dice, que el Señor ha hecho para estar siempre juntito con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, con su esposa, o usted busca separarse de su esposa. El templo de Jerusalén, mis hermanos, va a quedar sustituido por un templo que es formado por piedras vivas. Aquel de Salomón podía estar formado con glorias de oro, wow, chivísima. Este es formado por piedras vivas preciosas para Dios, donde Cristo es la piedra angular. La iglesia es un templo en uso y un templo en crecimiento. Estamos unidos a Cristo como un real sacerdocio, como les dije, y Cristo nos ha santificado. Pueden leer Apocalipsis 22 del 4 al 5 y Apocalipsis 21 y darse más idea de lo precioso que ha hecho el Señor con nosotros. Un día, mis hermanos, el pecado va a ser destruido y no nos separará más de nuestro precioso y amado Señor. Un día nosotros vamos a disfrutar plenamente de aquella comunión que disfrutó Adán, que perdió Adán, pero que la recuperó nuestro precioso Señor Jesucristo. Así que seamos diligentes en acercarnos al Señor. Dice, acérquense a mí, dice el Señor en Santiago, y yo me acercaré a vosotros. Estamos, mis hermanos, hasta aquí. Nos vemos el siguiente domingo.